La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Mateo capítulo 16, verso 21 hasta el 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mí, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a Marcos capítulo 8, del verso 31 hasta, vamos a leer el capítulo 9, verso 1. 8 del 31. Y me siguen. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces les decía claramente, Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Lucas 9, del verso 21 en adelante.
Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Tenemos 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Los 3 escritores destacan esta porción en donde Jesús les está diciendo a sus discípulos que Él va a tener que padecer. Les está diciendo que se va a tener que enfrentar a los ancianos, les está diciendo que va a morir. Y Pedro, de manera natural, reacciona frente a eso. Y le dice: oye, Señor, no, que no te pase esto, por favor, guárdate, cuídate, no, te cuidamos, que no vayas a pasar por esto. Jesús lo reprende. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque no tienes puesta tu mirada en las cosas de Dios, sino que tienes puesta tu mirada en las cosas de la tierra. Y ¿saben qué? Bueno, mi imaginación es bien... Aquí dice que el Señor está hablando con sus discípulos, y si ustedes se fijan en los 3 párrafos, o en las 3 partes, dice que Él está hablando con sus discípulos y de repente Él se da vuelta a la multitud. Yo a veces necesito imaginarme la escena. Están sus discípulos aquí y hay una multitud detrás de Él. Y Él está conversando con los discípulos. No está hablándole a la multitud en ese momento, es a sus discípulos a los que les está manifestando lo que Él va a vivir. Y cuando Pedro reacciona frente a esto, Jesús lo reprende y se da vuelta a la multitud. Y le empieza a hablar a la multitud. Así lo veo yo, hermano. Le empieza a hablar a la multitud, o sus discípulos están detrás de él, o están en un costado, pero le empieza a hablar a la multitud. Y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos, hermanos. Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos tomado el tiempo para meditar en esto? ¿Cuántas veces diseñamos nuestra vida? Hacemos nuestra vida, avanzamos en nuestra vida conforme a lo que yo creo que tiene que ser, conforme a lo que a mí me gustaría que fuese, conforme a mis anhelos y a mis deseos. Y cuando las cosas resultan conforme a lo que yo creo, interpretamos esto como una bendición del Señor. Y para mí la pregunta más importante aquí es: ¿cuántas veces yo me he negado por seguir a Cristo? ¿Cuántas veces en mi vida yo he puesto al Señor primero en vez de aquello que yo anhelo y deseo? ¿Cuántas veces le he dicho: Señor, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Cuántas veces me he planteado delante de Él frente a esto? A veces pensamos
O a veces yo pienso que las cosas no me resultan porque hice algo mal, que las cosas no me resultan porque mi carácter no me permite ver más allá, que las cosas no me resultan o que tengo problemas porque la verdad es que, chuta, yo no tengo las capacidades que tienen otros para sacar algunas cosas adelante. Y no pienso que es Dios poniéndome una traba. No pienso que es Dios poniendo una barrera frente a algo que yo anhelo y deseo porque Él no lo quiere. Hermanos, negarnos a nosotros mismos, es estar dispuestos a, a no lograr nada, amados. A no lograr nada. Porque el que tiene que lograrlo todo es Él. Y Él tiene objetivos. El Señor tiene metas que van más allá de mí mismo, hermano. Y esas metas no tienen que ver con abundancia material. Todas las metas del Señor no tienen que ver con abundancia material. Es posible que a algunos, o quizás a todos, no tengo idea, nos dé abundancia material. No lo sé. Es posible que no. Y amados, ¿saben qué? Nosotros vivimos en Occidente. Y lamentablemente, creo que estoy usando la palabra correcta. Lamentablemente en Occidente nosotros tenemos una visión de la abundancia que es demasiado extrema. Todos nosotros hoy vivimos abundantemente. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, realmente vivimos en abundancia. En absoluta abundancia. Tenemos muchísimo más de lo que realmente necesitamos y es más, de lo que merecemos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, hermanos. Estas son palabras de Cristo, hermanos. Ah, yo no sé cómo transmitirle esto, pero aquí yo veo que aquí hay implícito, hermanos, una consecuencia. Si yo quiero tener mi vida para mí, tranquila, calmada, salvada, lograr todos mis objetivos, lograr todos mis anhelos, mis deseos, las cosas que yo me planteo, hermano, voy a perder mi vida. Porque la he hallado para mí. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice el Señor. La hallará. Por causa de Él. Y hermanos, esto lo está diciendo muchísimo antes de que Él enfrente la cruz. Lo está diciendo muchísimo antes de que Él resucite. Lo está diciendo con mucha anticipación, se lo está diciendo al pueblo, y los discípulos están ahí y lo están escuchando. Y les plantea algo que para la época realmente era una locura. Les dice, y tome su cruz. Hermanos, yo creo que esto lo hemos escuchado varias veces, pero a mí en mi cabeza todavía me cuesta comprenderlo, hermano. En mi cabeza, en mi corazón,
Muchas veces me cuesta aceptarlo. Porque yo creo que sabemos que la cruz, la crucifixión, era la peor condena que había en la época. No había una condena peor que esa. Es más, me atrevería a decir que hoy día seguiría siendo una condena terrible, hermanos. Públicamente, amados, estar ahí a la vista y paciencia de todo el mundo en una muerte que llevaba horas, que a veces llevaba días. A una persona la crucificaban y a veces había gente que estaban 2, 3 días ahí a la intemperie, tratando de respirar, tratando de sobrevivir hasta que se morían. Era una muerte terrible. Era terrible. ¿Cómo les expreso? Miren el filtro que Jesús le pone a sus seguidores. Les está diciendo, si ustedes no toman, o sea, para la época, y ellos entendían lo que les estaba diciendo, ellos veían crucifixiones, para ellos era normal ver crucifixiones. Era una condena común en medio del gobierno romano. Entonces ellos sabían cuál era el sufrimiento, sabían qué es lo que significaba. Y el Señor viene y les pone una línea, les traza una línea, les traza un filtro y les dice, ¿saben qué? Si ustedes quieren ser mis discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, les está diciendo. Y nos está diciendo a nosotros, ¿saben? Si ustedes quieren venir en pos de mí, si ustedes me quieren seguir, si ustedes quieren andar detrás mío, si ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos. Tomar la cruz significa que yo tengo que negarme absolutamente a mí, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, a lo que yo deseo. Hermanos, a las cosas que me gustan, a las cuestiones que disfruto. No quiere decir que Dios no nos va a dar tiempos de alegría, de disfrutar. Pero ¿a quién sigo? Me está haciendo una demanda, amados. Me está pidiendo que yo entienda que yo debo morir a mí mismo. Que de verdad debo morir a mí mismo. Que yo ya no soy importante, que lo que yo quiero no es importante, que lo que yo anhelo, que lo que yo deseo no es importante. Lo importante es lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él anhela. Y después de esto, dice, porque ¿qué va a aprovechar al hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa puede dar el hombre por su alma? Se dice, ¿sabes qué? Tienes que morir a ti mismo. Cada día, todos los días, tienes que estar dispuesto a hacer aquello que yo te he demandado. Pero dispuesto de corazón, dispuesto de mente, dispuesta a la vida. Hermanos míos, no basta estar dispuesto de aquí para afuera. Para el Señor no es suficiente. Él demanda una disposición de vida a negarme a mí y a estar dispuesto a ir hasta allá, hasta donde Él quiere que yo vaya. Y esta demanda la puso Él. Y en 3 evangelios está sumamente claro. Sumamente claro. Y en el evangelio de Lucas, y en el evangelio de Marcos y de Lucas, habla acerca de aquellos, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y de pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Señor nos está dando advertencias, amados. Advertencias muy claras. Primero que nada, yo tengo que negarme absolutamente. Y tengo que negarme a buscar mis anhelos, mi vida, mis deseos, mis metas,
lo que yo quiero, tengo que absolutamente dejarlo de lado. Dejarlo atrás, olvidarme de esas cosas. Y tengo que ir en pos de Él y morir a todo eso. Tiene que morir mi carácter, tiene que morir el yo, tengo que estar dispuesto a aquello que el Señor quiere. Porque, y miren, o sea, a mí me llama la atención la asociación que Dios hace. Él asocia el no morir con el querer buscar la vida. Y asocia posteriormente el querer buscar la vida con avergonzarse de Él y de sus palabras. Porque aquí es una idea completa, hermanos, lo que el Señor está expresando aquí. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta y de pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo aquí veo que el Señor hace una asociación de tener vergüenza de Él con el hecho de que yo busque de manera constante mis anhelos, mis deseos, mis metas. Hermanos, puede que a mí me pasa que lleve deseando algo años. Hermanos, años. Me atrevo a decir que en mi caso, décadas. Deseando algo para mí, para mi familia. Y no lo he abandonado. Sigo deseando eso. Yo no he muerto ese deseo. Y en mi cabeza estoy pensando cómo puedo hacer aquí, cómo puedo hacer allá, cómo puedo conseguir esto. Sigo con mi corazón y mi mente y mi disposición a lograr ese objetivo y ese deseo con el cual yo me voy a sentir yo satisfecho. Y no me he abandonado, estoy hablando de mí, amados, a que el Señor haga cuando Él quiera hacer. Y si no quiere hacer, no quiere hacer. Pero tengo que morir a aquello, a todo lo que soy yo. Tengo que morir a lo que soy yo. Porque el no morir tiene que ver con vergüenza. Vergüenza quizás a vivir de alguna forma que no es la que yo quisiese. Vergüenza tal vez a no poder mostrar que me he desarrollado de cierta forma a los demás. Mucha gente, muchas predicaciones asocian esto de avergonzarse con el predicar. Creo que puede tener algo, pero en esta ocasión yo no lo voy a asociar a eso. Porque hermanos, cuando yo muero a mí, cuando yo tomo mi cruz, es un acto, los demás se dan cuenta. Porque estar en la cruz era un acto público. Todos veían que yo estaba en una cruz. No era una cosa personal, oculta, que nadie se daba cuenta. No, la gente miraba y decía, mira, este está crucificado. Y Jesús nos está diciendo, ¿saben qué? El que no niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Hay un acto público, hay una forma de mostrar que yo me he negado a mí mismo y que estoy siguiendo a Cristo y que todo lo que yo soy ya no es, sino que es Él en mí. Y los demás, el público, ven que eso es efectivo, que yo estoy dispuesto a ir a todas en aquellas cosas que Dios me ha demandado. Se dan cuenta, lo miran, ven que yo he muerto a mí, que no me gusta usar tantas de estas frases que ya se han usado tanto, pero no se me ocurre de qué otra manera decirlo. Hermanos,
Yo creo que todos hemos enterrado a alguien, un familiar, hemos visto a alguien que haya muerto. ¿Qué es lo que hace un muerto, hermano? El muerto no puede hacer nada, al muerto lo visten, al muerto lo meten al cajón, lo entierran, lo creman. El muerto no tiene opción de decir ninguna cosa si está muerto. Hermano, si tomar la cruz significa morir a mí, porque la cruz conlleva muerte, la negación a mí mismo, a mí, a mi anhelo, a mis deseos, a lo que yo quiero, hermano. ¿Y saben qué? No voy a usar la palabra. En Occidente es difícil, porque estamos rodeados y bombardeados las 24 horas del día de una cultura que no se niega, de una cultura, amados, que está siempre buscando su propia satisfacción, de una cultura que está acostumbrada a la inmediatez de la satisfacción, de una cultura que está acostumbrada a hacer lo que sea para satisfacerse a sí misma. Y aquel que no hace esto, amados hermanos, le aseguro dos cosas: que sería el bicho más raro que pisa la tierra y que llamaría mucho la atención. Porque no seguiría el camino que sigue el resto, que es satisfacerse a sí mismo. Mis anhelos, mis deseos, lo que yo quiero, no tengo idea. Pero morir, negarme a mí mismo, hermanos, es una demanda de Cristo que es altísima. Es una demanda de Cristo constante. Hermanos, niéguese a sí mismo, tome su cruz. En Lucas, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día. La cruz, ahora, puede que alguna vez hayan escuchado alguna interpretación así, como que cuando uno vive con alguna persona, así, no sé, yo he escuchado, qué sé yo, no, mi tío es mi cruz, no, esta situación es mi cruz, cualquier cosa que me está pasando es mi cruz. No, hermano, no tiene nada que ver con eso. La cruz tiene que ver conmigo, con el César, con que el César se niegue a sí mismo absolutamente todo lo que él es, todo lo que hay en su corazón, en su mente, y se disponga a ir en pos de Cristo, detrás de Cristo, a seguirlo a él, hermanos. ¿A dónde va el Señor? ¿Cuáles son sus pisadas? ¿Dónde quiere que vaya? ¿Hacia dónde me está guiando? ¿Qué es lo que quiere que sea en mí transformado? ¿Qué es lo que en mí quiere que sea cambiado? ¿Hacia dónde quiere que vaya? ¿A quién quiere que le predique? ¿Qué es lo que Él quiere que haga? Pero estamos envueltos todo el día en nosotros, en nuestras cosas, en nuestras situaciones, en nuestros trabajos, en nuestras deudas, ¿En cuánta cosa, hermanos? ¿Cuánto tiempo dispongo yo para decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Hace un tiempo Álvaro nos predicó acerca del tema de la oración. ¿Cuánto tiempo disponemos, hermanos, para ir al Señor? Hermanos, orar es negarnos a nosotros mismos. Es negarnos a aprender la tele, es negarnos, no sé, a escuchar música, a estudiar, a dormir un poco, es negarnos a compartir un poco con la familia, cosas que nos parecen tan buenas y normales. Pero la oración, amados,
es una de las maneras, yo creo, más sencillas de negarme a mí mismo. Porque es allí donde encuentro paz, donde encuentro consuelo, reprensión, exhortación. Que también tenemos que aprender a orar, si no sabemos orar. Creemos muchas veces que orar es un largo listado de peticiones. Y en eso se basa nuestra oración. Señor, te pido por esto, por aquel, por aquello, por esto. Intercedemos, y está bien. Pero la oración es mucho más que eso. Si Dios quiere hablar, hermanos, y cuando Dios se quiere dar a entender, Él se va a dar a entender. A Él no es muy difícil. Pero ¿cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto me niego yo para eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto dispongo? ¿Cómo voy a conocer? Hermanos, podemos conocer las Escrituras de principio a fin. Pero ¿y si yo no oro? Voy a saber puros textos. Les aseguro que me voy a conocer un montón de textos. Papel y tinta. No van a ser más que eso. ¿Cuántos han escuchado hablar de Steve Lawson? ¿Han escuchado? Me imagino que ya todos saben lo que pasó. Es súper triste, hermanos. Yo no me alegro de lo que ocurrió con ese hombre. Pero, hermanos, él era un referente. Ahora, el que crea estar firme, mire que no caiga. Si está puesto en... Yo no sé qué tiene que ocurrir. Yo le pido al Señor que me libre de algo así también. Vivimos más cerca nosotros. Bueno, sí. Que quería darle un poquito más de fama a la cosa. No tan de acá. Entonces, hermanos, negarme a mí mismo es una demanda de Cristo. Es una demanda de Él. Vamos a Lucas capítulo 14. Del verso 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y lo voy a repetir una tercera vez. No puede ser mi discípulo. Hermanos, no son mis palabras, no, lo dijo el Señor Jesucristo. Si las condiciones anteriores no se cumplen, no podemos ser discípulos de Cristo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y después plantea lo siguiente: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000
al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús le está diciendo a la multitud que primero que nada, que si alguno va en pos de él, tiene que aborrecer. No puede haber absolutamente nada más importante que el Señor Jesucristo. No puede haber ningún pariente, ninguna cosa. De hecho, ni siquiera yo no puedo ser más importante que Cristo para ser su discípulo. El que no toma su cruz cada día y no lleva su cruz cada día, no puede ser su discípulo. Y después da este ejemplo, viene y le dice, oye, ¿quién cuando va a construir una casa no saca las cuentas? Hermanos, ¿alguna vez nos hemos sentado? ¿Alguna vez? Yo no lo he hecho. No lo he hecho seriamente. A considerar cuál es el costo de seguir al Señor. Por eso yo no quería predicar este mensaje, hermanos. ¿Alguna vez me he sentado a medir eso? ¿He hecho el cálculo? ¿Realmente he pensado cuánto me va a costar? ¿Cuál es el precio que voy a tener que pagar? Porque puede ser que esté aquí y que venga y que sea la costumbre y que este es mi cristianismo, lo que les partía diciendo al comienzo. O sea, el cristianismo es, para mí, venir a la reunión, venir a la oración y estar ahí, y eso es. Ser discípulo de Cristo, amados, es muchísimo más que eso. Es negarme a mí. Y negarme a mí significa tener que pagar un precio, tener que pagar un costo, amados, que no va a ser grato. No va a ser grato. Porque muchas veces el Señor me va a ordenar hacer cosas que yo no quiero hacer. Me va a ordenar a dejar cosas que yo no quiero dejar. Me va a obligar a posponer o a sencillamente dejar de lado deseos, anhelos que tengo en mi corazón que yo no lo quiero dejar de lado. ¿Por qué Él quiere otra cosa? ¿Por qué Él quiere que yo haga otra cosa? Mi problema, hermanos, el mío, el del César, es que yo nunca me he sentado a medir esta cuestión. Yo nunca me he sentado a sacar los cálculos, a decir, bueno, ¿cuánto es el costo? Cacareo y sigo cacareando, hermano. Sigo hablando. Pero ¿cuánto es el costo? ¿El costo es alto? ¿El costo es bajo? Hermanos, el costo es altísimo. De verdad el costo es altísimo. Es negarme a mí, es negar mi vida. Mi vida. Negarme a todo lo que yo soy. Por seguirlo a Él, por ser su discípulo, por servirlo a Él. Morir cada día a mí, a mi deseo, a mi anhelo, a todo lo que yo quiero, hermano. A veces es caminar sin saber si estás bien dónde vas. Pero seguir adelante.
Así pues, dice el verso 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Hermanos, hay algunos que tienen mucho, hay algunos que tienen intermedio y hay algunos que tienen muy poco. Para el Señor es una sola vara. Tenga mucho, intermedio o poco. Renuncia a todo lo que posees. A todo. ¿Significa que tengo que ir y vender todo? No significa eso. Significa que yo tengo una actitud y un corazón de que si hay que perderlo todo, así será, por causa de mi Señor. Tenga mucho, tenga poco, pero es todo lo que yo poseo. El Señor no dijo, no, el que tiene más tiene que renunciar a más y el que tiene menos tiene que renunciar a... No. Dijo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, hermanos. Está diciendo el Señor, no puede. No nos engañemos, amados. Yo no me puedo engañar a mí mismo. Si no estoy dispuesto, si mi corazón no está dispuesto a renunciar a absolutamente todo lo que tengo, mucho, poco, intermedio, nada, no voy a poder ser discípulo de Cristo. Y cuando dice todo lo que posee, no solamente se refiere a bienes materiales, es a mi persona. Va más allá de los bienes materiales. Porque los bienes materiales, hermano, a veces a mí me cuesta hasta creerlo, hermano, pero muchos de ustedes ya lo han escuchado decir. No nos vamos a llevar nada. Absolutamente nada. Inclusive quizás vamos a obtener cosas que ni siquiera las vamos a disfrutar nosotros, las van a disfrutar otros. Después de que nos muramos, hermano, 15 años, y nadie se va a acordar de nosotros. Nadie. Nos vamos a morir y le doy 15 años y creo que estoy siendo generoso. Nadie se va a acordar de nosotros. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y de esta demanda, hermanos, lo más difícil es renunciar a nosotros mismos. Es renunciar a mí mismo, a mi deseo, a mi anhelo, a mi meta, a mi proyecto. A lo que yo quiero lograr, a lo que yo quiero obtener. ¿Qué cosas quiere el Señor? ¿Qué cosas quiere Él de nosotros? ¿Qué demanda Él de nosotros, hermanos? Hermanos, yo les aseguro, de esto estoy seguro, el Señor demanda más de nosotros que congregarnos el domingo, asistir a la reunión de oración el lunes y ir al estudio el día martes. Es mucho más que eso. Demanda una vida entregada a Él, total y absoluta, dispuesta a llegar hasta el final, dispuesta a todo. Dispuesta a todo. Juan capítulo 12, verso 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve,
sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Llegó un grupo de personas que no eran judíos, eran griegos, a ver al Señor. Y le hablan a Felipe, Felipe le habla a Andrés. Finalmente ellos vienen y le dicen al Señor, y el Señor les dice, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es como que parece que hubo una señal. Y ahí, aquí hermanos, Juan está expresando de una forma distinta lo que está escrito en Mateo, en Marco y en Lucas. Porque también le está diciendo, ¿saben qué? Viene mi hora. Es necesario que el trigo muera para que lleve mucho fruto. Y después viene y les dice, el que ama su vida, les está dando a entender, ¿saben qué? Tienen que morir nuevamente. Porque el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y el verso 26 lo encuentro extraordinario. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Hermanos, ¿estamos sirviendo al Señor? Yo no les puedo responder esto a ustedes. Usted tiene que responderse esta pregunta. ¿Usted está sirviendo al Señor? ¿Ustedes están sirviendo al Señor? Porque el Señor dijo, donde yo estuviere, mi servidor estará. Si yo no estoy sirviendo al Señor, no estoy donde Él está. ¿Se lo han planteado alguna vez, amados? Señor, ¿estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? ¿O estoy envuelto en mi vida, estoy envuelto en mi engranaje, en este engranaje que yo mismo he formado, que yo mismo a través de los años he ido poniéndole cada una de las piezas, y este engranaje me lleva moviendo este motor años y años y años, y creo en mi cabeza que es eso lo que tengo que hacer? Mover el motor que yo mismo he armado, poniendo cada uno de los engranajes. ¿Será tal vez que el Señor quiere desarmar el motor? ¿Será tal vez que me he acostumbrado a echar a andar el motor y que el motor siga y avance y avance y avance y avance y avance y avance y avance? ¿Estoy sirviendo al Señor? Amados, ¿estoy sirviendo al Señor? Porque el que lo sirve va a estar donde Él está, dice la Escritura. Lo va a servir porque va a estar con Él. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Hermanos, servir al Señor, ser hijo de Dios, ser un redimido, no nos va a costar mucho, nos va a costar todo. El problema, yo veo que es un problema, quizás estoy equivocado, que el Señor me corrija. Es que en Occidente no estamos acostumbrados a esto. No estamos acostumbrados a pagar costos, amados. No estamos acostumbrados a perder nada por la causa de Cristo. No estamos acostumbrados a negarnos. Yo no estoy acostumbrado a negarme a mí mismo. No estoy. Si no, nos llevaría 20 años anhelando una cuestión que no puedo conseguir. No estoy dispuesto a negarme. Pero el Evangelio tiene un costo y tiene unas demandas. Y la vara no la puse yo, la puso el Señor. Tomar la cruz cada día. Negarnos a nosotros mismos, servirlo a Él.
Si yo lo sigo, tengo que estar donde Él está. Tengo que hacer aquello que Él me demanda. Aquello que Él me pide. Voy a leer un texto que es bien largo, que está en Hebreos, y que es Hebreos 11, capítulo 11, parte en el verso 3. Yo me imagino que ya más o menos lo conocen, que algunos le han llamado el texto de los héroes de la fe. Pero cuando uno se detiene, hermanos, yo lo voy a leer, no me voy a detener en tanto detalle para no alargar esto. Las experiencias de estos hombres, de estas mujeres, de esta gente, en demasiadas ocasiones fueron experiencias muy duras, muy, muy duras. No fueron experiencias sencillas. Y el Señor los destaca. El Señor se toma el tiempo, se toma la molestia de destacar a estas personas, de destacar a estos hermanos. Porque para Él eso es valioso. Para Él, el negarnos a nosotros mismos es valioso. Para Él, el estar dispuestos a perderlo todo por su causa es valioso. Conforme a la fe, murieron todos estos, más encima, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas
Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, muchas veces la fe la miramos como algo místico. La fe la miramos como algo medio inalcanzable. Muchas veces la fe la miramos como una cosa así como intangible, que no tiene cómo medirse. Hágase el tiempo, estudie la vida de estos hombres. Ellos lo único que hicieron fue obedecer. Dios les dijo haz tal cosa y ellos obedecieron. Dios les dijo anda para acá y ellos obedecieron. Dios le habló a Moisés y uno dice, pero es que vio la zarza, Dios le hablaba directamente. Moisés podía decir, estoy loco, ¿qué estoy viendo? ¿Qué me pasa? ¿Qué es esta cuestión? Él obedeció, hermano. Y todos obedecieron. La fe tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con una disposición de mi corazón a obedecer a Dios. No es algo místico, hermano. No es algo místico. Las Escrituras nos dan certeza respecto de Cristo. Y si Cristo me dice que yo me tengo que negar a mí mismo, tomar la cruz cada día y seguirlo, actuar en fe es obedecer eso, amados. Actuar en fe es obedecer las demandas de Cristo. Actuar en fe es hacerle caso a lo que Él quiere. Cualquier otra cosa distinta a esa es no actuar en fe. Recién Esteban compartió un texto, espero tenerlo aquí todavía, de Primera de Pedro. Y el verso 6 dice, en lo cual, Primera de Pedro 1, el verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, ¿qué pruebas creen ustedes que vivían nuestros hermanos en el primer siglo? ¿De qué hablaba Pedro cuando les decía en diversas pruebas? ¿Cómo un hijo de Dios era probado en el primer siglo, hermanos? Amados, los voy a llevar a más actualidad. ¿Saben ustedes que estadísticamente hoy, en el año 2024, o en este siglo, han muerto más cristianos
que en el primer siglo. Lo que pasa es que nosotros no lo vivimos. Nosotros no lo experimentamos. Nosotros no lo sabemos. Hay una zona en India, no en India total, una zona. Kanpur, Pumpar, hermanos, echaron a 70.000 cristianos. A 70.000 hermanos nuestros los pescaron, los sacaron de sus casas y los echaron y los dejaron sin nada. Sin nada. En Colombia, en la selva colombiana, las FARC o los grupos terroristas necesitan guerreros. Necesitan guerreros para que compartan su cuestión. ¿Y cuál es la forma más sencilla de formar guerreros? Es robando niños. Porque a un pequeño lo adoctrino desde muy pequeño, finalmente con 12 o 14 años voy a tener un guerrero convencido de lo que yo le transmití. Si esta cuestión es así. ¿Y sabe cuáles son sus principales víctimas? Los cristianos. Los buscan. Y a la familia les roban a sus hijos y se los llevan. Y si la familia se opone, los matan. Y se llevan al niño. Y el niño por sobrevivir hace lo que le piden. Hermanos, en México, hermanos, los carteles de droga, para los carteles de droga, los evangélicos son su principal amenaza, porque son los únicos que logran que un drogadicto sea transformado. Para los carteles de droga es un problema cuando un predicador se para en la calle a predicar en una zona donde ellos tienen el control. Porque si un tipo se transforma, ellos pierden un cliente. Y para el cartel, un balazo al que está predicando no es ni un problema. Hermano, yo no quiero pasar por ahí. El César no quiere tener que experimentar esto. No quiero. No es que yo quiera ir para allá, ir a Nepal, tengo historia, ir a Nepal, ir a Indonesia, ir a Bangladesh. En el Congo, hermanos. En el Congo se roban a las niñas. Boko Haram busca las aldeas que se declaran cristianas. Porque allá no es un grupo que se declara cristiano, no es que hay una casita, allá una aldea se declara cristiana. Y lo dice, nosotros somos, y ellos saben que si hacen, esto les va a costar caro. Lo saben. Por eso el Señor cuando dice, oye, tú no puedes serme si no sacas las cuentas de lo que esto te va a costar. Hermanos, cuando un hombre abandona el Islam, literalmente le está costando su vida. Y no lo va a matar cualquiera. Si es hijo de una familia islámica, el padre lo va a perseguir para matarlo. Si es padre de una familia islámica, los hijos lo van a perseguir para matarlo. Y lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque Alá los va a premiar, pues. Si están matando a un infiel. ¿Cómo se te ocurre que los va a traicionar? Ser discípulo de Cristo, amados, tiene un costo. Y el costo es altísimo. Es negarme a mí mismo. Es negarme a lo que yo anhelo y deseo por su causa. Es mi vida. Hermanos, el costo es mi vida completa. Mi vida entera. La disposición a morir por Cristo. ¿Quiero yo morir por un machetazo? No, por hermano, no quiero. No, el César no quiere. ¿Quiero yo morir en una tierra extranjera predicando el Evangelio? No quiero.
Mi Señor sabe que no quiero. Pero el costo es alto. Es muy alto. ¿Nos hemos detenido a pensar en esto? ¿Nos hemos detenido de verdad a evaluar el costo de seguir a Cristo? O como les decía al principio, estoy envuelto en esta cultura cristiano evangélica a la que me acostumbré, en que mi vida es esto. No quería predicar esto, hermano, se los aseguro. Pero me vi acorralado por el Señor. No les puedo decir que sé cuál es su objetivo porque no lo sé. Pero yo espero que el Señor abra un poco más nuestros ojos respecto de qué significa. Y que podamos comprender que nuestra vida está a su disposición. Está a su disposición. Recién leíamos, hermanos, en Hebreos. Otros experimentaron vituperios, azotes y, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En la Edad Media, hermanos, había un grupo que se llamaban los valdenses. Me parece que son como del 1500, 1400, no estoy seguro. Y cuando yo leo ese texto me acuerdo de ellos, porque yo leí no tengo todos los detalles, pero leí su historia. Estos eran eran monjes. Y se convirtieron al Señor. Y tuvieron que arrancar. Y no tenían casa. Tuvieron que arrancar. Y andaban efectivamente de cueva en cueva. Y andaban predicando. Y le andaban predicando a la gente acerca del Evangelio. En una época, hermanos, de oscuridad en el mundo tremenda. Y resulta que los perseguían por hacer esto. Tenían que andar por los campos de Irlanda, hermano, por los campos de Inglaterra, arrancándose para que no los mataran, durmiendo debajo de un árbol. Yo insisto en esto, amados. Yo no estoy diciéndoles esto así como que, yo quiero pasar por eso. No quiero. Y tampoco les estoy diciendo esto como que yo estoy aquí, oye, si yo no quería predicar esto porque me veo demasiado expuesto. Demasiado expuesto, hermano. ¿Sí qué costo he pagado yo? Ni siquiera, como les dije, ni siquiera me he puesto a pensar, ¿de verdad? ¿Alguna vez he calculado a cuánto puede llegar ese costo? ¿A la totalidad de mi vida? ¿A no llegar a viejo quizás? ¿A tener que partir para alguna parte que no quiero ir? ¿A tener que ir a predicarle a gente que no conoce del Señor y que va a ser peligroso? No lo sé. No lo sé. Quizás mis días van a terminar aquí, en Valdivia, predicando aquí mismo. No lo sé. Pero hermano, el punto aquí es, mi corazón, ¿dónde está? ¿Comprendo que hay una demanda? ¿Entiendo que hay una demanda? ¿Comprendo que el precio que tengo que pagar es alto? Y si lo entiendo, voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque como soy servidor de Jesús, estoy donde Él está. Y lo sigo
lo sigo a Él y voy donde Él me lleva y lo obedezco a Él y hago lo que Él dice que tengo que hacer. O sencillamente hago lo que estoy acostumbrado a hacer. Y asisto porque tengo que estar. Quizás estoy muy agradecido. Quizás estoy muy quebrantado delante del Señor, porque su salvación fue muy grande. Pero el costo es alto, hermanos. Y yo creo que el Señor quiere, de alguna manera, que nosotros tengamos conciencia de esto. ¿Por qué? No sé. Pero quiere que nosotros tengamos conciencia de que el costo es altísimo. Seguirlo a Él, servirlo a Él, es negarnos a nosotros, a no obtener cuestiones, a no lograr cosas. No lo sé. Yo no sé cuál es el costo individual que cada uno de nosotros va a tener que pagar. Lo importante es que tengamos una conciencia clara y una disposición del corazón. Si yo soy hijo de Dios, tengo que estar dispuesto a ir más allá. Mi Señor, yo te ruego que tú transmitas lo que querías transmitir, que mi torpeza, mi capacidad no sean impedimentos, Señor, para que tú hables a nuestros corazones, Señor. Mi Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Por favor, transfórmanos, Señor, transfórmanos. Por amor de tu nombre, Señor. Amén.